Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto poderlos ver a todos un domingo más. Ya después del primer servicio ya hay que afinar la garganta y poder convivir todos juntos, como ya lo hicimos, cantando a nuestro Dios y dándole gracias precisamente por su salvación y tantas cosas tan hermosas que ha hecho por nosotros. Les voy a pedir un favorzote. Sigue llegando un poquito de gente y gracias a Dios ya somos un poquito más. Entonces, si ven espacios entre ustedes que puedan dejar en los laterales y recorrerse un poquito hacia el centro, se los vamos a agradecer. Muchas gracias. Gracias. Y recuerden que tenemos un primer servicio antes de este, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor hay que levantarse un poquito más temprano, pero van a encontrar un poco más de estacionamiento, un poquito más de espacio, ¿no? Por si llegaran a querer venir al de las 10:30. Pero bueno, si quieren seguir sufriendo a las 2:30, son súper bienvenidos, ¿ok? Hemos estado hablando acerca de esa invasión terrestre que Jesús hizo al venir a esta tierra para destruir el trabajo de Satanás. Y la semana pasada estudiamos acerca de cómo hemos sido reclutados para pertenecer a las filas de su ejército. Una vez que hemos sido reclutados para pertenecer a estas filas de este ejército, hay dos actividades de las que hablamos la semana pasada que tenemos que llevar a cabo. Una de ellas era alejarnos de las cosas malas, ¿se acuerdan? Este es el proceso de la mortificación, que más adelante lo vamos a volver a recordar, pero nada más para ponerlo en contexto, cuando estaba yo escribiendo esto me acordé de la segunda vez que fui a jugar gocha. ¿Han escuchado de este juego? Bueno, si no han ido, no vayan porque les va a doler, pero si les gusta el dolor, vayan porque les va a encantar. Era mi segunda vez, yo era un inexperto, teníamos un grupito de amigos muy jóvenes que nos gustaban pues las cosas bélicas, ¿no? Entonces nos inscribimos un torneo, así en la segundita vez. Y pues bueno, a donde fuera a hacer lo que vieres, éramos jóvenes tontos e inmaduros. Y cuando llegamos vimos algunos otros equipos ya formados que no se ponían el equipo completo. Cuando vas a jugar gocha te dan una careta, un pectoral que también trae una protección en la espalda y una marcadora. Y nosotros, pues, bien inconscientes, dijimos, no, nosotros para qué queremos chalecos, ¿verdad? Entonces no nos den chalecos, sino nada más chalecos, sin camisa. Era aquel entonces uno todavía se podía quitar la camisa sin pena. Entonces nos metimos así con una careta y nuestras marcadoras. Y cuando empezamos a ver a los otros equipos pues muy profesionales, caretas, pectorales, traen las pistolas, no se llaman pistolas en el gocha, se llaman marcadoras, y nosotros teníamos unas normales que ahí nos prestaban, y cada vez que tú disparabas una balita de pintura tenías que hacerle al gatillo ta, y lo más rápido que podía ir la bala era que tú fueras más hábil con el dedo, ¿no? Pero los otros traían marcadoras semiautomáticas, entonces cada vez que le apretaban era entonces disparaban muchísimas balas por segundo. Entonces, para no hacerles el cuento tan largo, de repente dicen, bueno, pues ya vamos a empezar, tomen sus posiciones. Nosotros no nos pusimos de acuerdo, en nuestro equipo no había estrategia, no había nada, simplemente dieron como el cornetazo y todos salimos corriendo como gallinas sin cabeza. En ese momento todos empezaron a dispararse los unos contra los otros y bueno, eran tantos balazos que yo empezaba a recibir sin chaleco y sin camisa, que lo único que se me ocurrió hacer fue tirarme al piso, atrincherarme para recibir los menos balazos posibles. Salí de ahí molido. Llegué a la casa y mi mamá me dijo, ¿pero qué te pasó? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Llegué lleno de moretones, raspones, las balitas muy cerca te crean una explosión de sangre alrededor y te dejan marcado precisamente, y yo llegué en muy mal estado. ¿Y saben qué hicimos? Al próximo fin de semana dijimos, ¡vamos otra vez! Y ahí volvimos a ir, ya nos pusimos chaleco, nos pusimos camisa, ¿no? Nuestras caretas todas. Y antes de empezar el juego, ahora sí nos pusimos de acuerdo. Aprendimos de la primera lección y dijimos, ok, nos dimos cuenta que salir corriendo como locos no es suficiente, vamos a hacer una estrategia. Y ahora sí vamos a ir a tratar de atacar. Ahí nos dimos cuenta que solamente estar a la defensiva en ese juego no era para nada una buena decisión. Y es de esa misma manera como muchos cristianos vivimos la vida hoy en día, a la defensiva, nada más alejándonos de un montón de cosas que no debemos de hacer, pero dejamos atrás la ofensiva, las cosas que tenemos que hacer. En esa batalla aprendimos que una gran defensa es precisamente el ataque. Vamos a hablar el día de hoy un poquito de la defensa todavía, pero también el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de cómo dentro del ejército divino de Dios tenemos la obligación y las armas necesarias para ir a la ofensiva. Vamos a orar.
Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tener el privilegio de venir a este lugar a adorarte, a cantarte, y en este momento te pedimos que pongas la disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para concentrarnos en tu palabra. Despiértanos, Señor, zarandéanos con tu palabra, tennos bien atento y permite que esta semilla se siembre bien profundo en nuestro corazón y que salgamos de aquí como unos soldados de élite dispuestos a dar batalla. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, amén. El apóstol Pablo nos cuenta en Efesios capítulo 6, del versículo 10 hasta el 18, nos da un montón de elementos que vamos a ir viendo a través de este mensaje, los cuales nos van a hacer reflexionar acerca de este contexto. Fíjense, Pablo va a usar de nuevo una referencia militar y va a empezar así, del versículo 10, vamos a ir versículo por versículo, nos tenemos que ir rapidísimo. Dice: por último, versículo 10, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir? Tenemos que tomar nuestra fuerza ¿de dónde? De Dios, del Señor. ¿Han utilizado estas máquinas maravillosas llamadas Karcher? ¿Sí? Bueno, yo tenía muchos años que no había utilizado una. En mi casa no hubo nunca una Karcher. Lo más parecido a una máquina de presión que teníamos era el dedo pulgar en la manguera. Y esa era toda la presión que podíamos llegar a obtener, ¿no? Y la estrategia estaba en qué tan lo hacías, era toda la presión. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? Pues resulta que la iglesia necesitaba urgentemente una Karcher. Y entonces mi amigo Rafa, quien es que nos ayuda con todas estas cosas de la iglesia, me dijo: oye, necesito tal Karcher, una que tenga suficiente presión, que sea de muy buen tamaño, ya tipo industrial. Entonces me di a la tarea de ir a comprar, pero no me aguanté las ganas de traérsela. La llevé a la casa, la desarmé, bueno, más bien la desempaqué, luego la traté de armar, medio seguí las instrucciones. Ustedes saben que no soy bueno siguiendo los manuales, y bueno, hice lo que pude, y cuando ya estaba listo, conecté la manguera, le puse on y empecé a disfrutar de una alta presión. Tenía un garage listo y perfecto para ser lavado. Había llovido mucho acá en Cancún. ¿Se acuerdan hace unas semanas que no dejaba de llover? Todos los días lluvia, lluvia, lluvia. ¿Y qué pasa cuando llueven durante semanas en Cancún? Todo se llena de moho, ¿no? Todo empieza a estar negrito. Entonces tenía un campo de cultivo perfecto. Era un día donde estaban los niños en casa y yo estaba tan emocionado que le dije: niños, vengan a ver la Karcher, ¿no? Y le puse un aditamento donde la apuntaba al piso, iba saliendo disparado todo el moho, y pude poner hasta mis iniciales, ¿no? De repente yo era un grafitero en potencia y estaba muy emocionado compartiendo el momento con mis niños, ¿no? Emilio. Y luego le dice: yo también quiero, y Joshua, yo también quiero, y estábamos todos jugando con el bendito juguete, ¿no? Miren, esto es, para mí fue muy claro en este sentido, porque cuando tú conectas la manguera, una manguera convencional, a la Karcher, ese chorrito que antes salía de agua por la manguera se convierte en un poderoso chorro de agua que es capaz de hacer cosas que antes era imposible de hacer. Esa es la misma historia contigo y conmigo. Nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer nada. No tenemos potencia, no hacemos nada que valga la pena realmente. No podemos dejar un legado en este mundo, no podemos dejar un eco en la eternidad que perdure. No. Somos seres humanos imperfectos, con limitaciones severas y con una cantidad de potencia pues muy limitada. Pero ¿qué tal cuando utilizas estos aditamentos? ¿Qué tal cuando conectas tu vida al poder de Dios? Agárrense, porque ahora sí van a ver lo que es bueno. Nos convertimos en gente muy poderosa por medio del poder que solamente Dios nos puede dar. Luego Pablo nos va a llevar al versículo 11, donde nos dice: pónganse toda la armadura de Dios. Una vez que estamos conectadas a la fuente de su poder, ahora sí nos tenemos que poner toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. La armadura es muy útil para defendernos, pero también es necesaria para atacar. Y cuando nos ponemos la armadura es entonces cuando estamos equipados para poder hacerle frente a los engaños de Satanás. Versículo 12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Luchamos también contra el demonio y sus secuaces. Y acuérdense que esto es muy importante, porque puede haber gente que diga: no, yo no creo en el infierno, yo no creo en eso del diablo y de los demonios, no, están bien fumados. Bueno, no importa lo que tú creas,
La realidad es que la palabra de Dios dice que esto es real. Y aunque tú digas que no creas, no por eso esto deja de existir. Si no, el día de mañana que estés pues ya en otro mundo, te darás cuenta que si no pusiste tu fe en Cristo, pues te vas a dar cuenta de la realidad de estas cosas. Pero no es necesario que nos muramos para enfrentarnos a esto. En el día a día batallamos en esta guerra espiritual. Nos encontramos bajo una lucha que es real, que es consistente y de las cuales muchas veces somos víctimas nosotros porque estamos en esa batalla. Fíjense, la palabra original en griego que utiliza Pablo para lucha es pale. Pale se utiliza para describir una lucha en un juego deportivo o bien en una lucha cuerpo a cuerpo, donde el objetivo es vencer al rival. ¿Cuál creen que es el objetivo que tenemos nosotros como cristianos? Por medio del poder de Dios, cuando estamos fortalecidos en Él, cuando nos hemos puesto la armadura, entonces estamos listos para ir y darle lucha y vencer al rival. Con esto en mente vamos al versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura, otra vez nos dice toda la armadura, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pongan atención en esto, dice cuando llegue el día malo. No está diciendo por si acaso. ¿Alguien ha tenido días malos? Pues más bien, ¿quién no? ¿No? Y hemos tenido días malos, hemos tenido días muy, muy malos y posiblemente vayas a tener días muy, 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 muy malos. Por lo tanto, para que cuando llegue ese día malo tengamos la armadura puestos, fortalecidos en el Señor y podamos resistir con firmeza hasta el final. Miren, cuando yo era niño, una de mis películas favoritas era James Bond, el agente 007, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que el agente 007, antes de salir a pelear, a luchar contra los malos, siempre tenía un momento en el que recibía a su equipo. El equipo se lo daba el agente Q. El agente Q era el encargado del desarrollo tecnológico y de armas en la inteligencia del MI1, no sé qué, ¿no? Gracias. Venga, entonces ahí iba 007, se metía y le daban todos los juguetes con los que iba a batallar contra el mal. Le daba un reloj, le daba una pluma, le daba unos zapatos especiales, le daban a veces un carro increíble, un portafolio. Bueno, y todas estas cosas tenían aditamentos que le daban herramientas para poder luchar contra los malos y tenía altísima tecnología. Entonces, cuando estaba batallando con ellos, de repente los sorprendía porque apretaba un botón en su teléfono, en su celular, en su reloj, gracias, en su reloj y hacía que algo sucediera, ¿no? Que explotara algo por allá o salía una velita y mataba al malo, lo que sea. Miren, esto es muy interesante porque tú y yo no tenemos al agente Q que viene de la ciencia ficción con nosotros desarrollando armas de alta inteligencia, ¿no? ¿Saben a qué tenemos? ¿A quién tenemos? A Dios. Tenemos un Dios que ha diseñado una armadura para que tú puedas dar pelea cada día de tu vida. Es una armadura perfecta, diseñada por el Dios creador del universo, que te va a dar todas las herramientas para defenderte y para atacar y por lo tanto para vencer. Necesitas de tu armadura. Pero cuando te despiertes en la mañana dices, buenos días, esposita, ponte la armadura porque vamos a ir a pelear. ¿Dicen esto? Pues no. Ni nos acordamos de la armadura. Simplemente empezamos el día corriendo esto, el otro. Tenemos que ponernos esa armadura porque la vas a necesitar. En el versículo 14, Pablo va a empezar a describir la armadura. Y vamos a empezar con el número 1 romano en tu programa. Las armas para la defensiva espiritual. Versículo 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Cuando un ejército enemigo quiere conquistar el territorio de otro país o de otra ciudad, el ejército de esa ciudad tiene una misión y esta misión es defender la casa, ¿no es así? Y es ahí cuando de repente vemos en estas películas salir al general del ejército, al comandante,
y tenemos detrás de las murallas en esas películas épicas a este ejército, pues al que le están temblando las rodillas, porque de repente vienen los otros, son muchos, son muy agresivos, están muy grandotes, como sea, ¿no? Y están sitiando la ciudad, y entonces el general de esa ciudad les dice a su ejército: tenemos que salir y dar batalla, y empieza ese discurso lleno de motivación inspiracional, y están todos emocionados ya en un momento dado. Y cuando salen al campo de batalla, ahora sí ven a los malos venir en contra de ellos. Algunos los ves vomitando, otros los ves muy nerviosos, otros empiezan a tratar de huir. Y ahí es cuando el general empieza a decir con fuerza: manténganse firmes, firmes, no se muevan, mantengan las posiciones, no se echen para atrás, no huyan, tenemos que ser leal y defender el territorio, manténganse firmes. Así es como empieza Pablo este versículo. Nosotros como cristianos nos tenemos que mantener firmes, porque el día malo va a llegar, porque ha llegado, y muchas veces cuando llega el día malo y no nos mantenemos firmes, salimos corriendo. ¿Salimos corriendo de dónde? De nuestros principios como cristianos, de nuestros valores, de las cosas que dice la Biblia, y estamos dispuestos muchas veces a hacer lo que sea con tal de no enfrentar la batalla. Pablo nos dice: manténganse firmes, porque la batalla es real y tienen que permanecer. Después de que Pablo habla acerca de mantenerse firmes, ahora inicia la descripción de la armadura con el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad en esta armadura espiritual? Es una pieza fundamental de la armadura que debemos de utilizar para enfrentar precisamente las adversidades y las tentaciones. ¿Cuál es la finalidad de un cinturón? Hoy en día muchos cinturones se utilizan también como decoración, pero la finalidad como tal es sostener la vestimenta, ¿ok? Porque si no se te empieza todo allá medio a caer. Entonces el cinturón forma una parte fundamental. Gracias al cinturón los pantalones hoy no se me caen, ¿no? Puedo poner la camisita aquí abajo. Cuando traigo el otro micrófono puedo incluso poner la caja del micrófono acá atrás. O sea, me ayuda a mantener una compostura y a mantener la ropa en su lugar. Bueno, el cinturón de la verdad en la armadura espiritual va a sostener toda la armadura. ¿Qué significa esto? El cinturón del que está hablando Pablo debe de sostener la vida del cristiano, dándole una base firme sobre la cual actuar y tomar decisiones. ¿Va a haber decisiones difíciles de tomar? Pero por supuesto que sí. Pero cuando las tomas basado en la palabra de Dios y en lo que le agrada al Señor, por más difícil que sea la decisión, no te sientes en paz. A pesar de las consecuencias, porque cuando actuamos en base a las decisiones que el Señor nos manda, vamos a enfrentar la adversidad del mundo. Pero si nuestras decisiones están basadas en la verdad de la palabra de Dios, te aseguro que vas a estar en paz. Y un soldado que está en paz es un soldado que se mantiene firme, que no huye, que no se echa para atrás, que no se echa a correr. No, es un soldado que está al frente, que representa dignamente a su ejército y que está dispuesto a dar la vida por él. Esa es la idea. Luego Pablo va a hablar de la coraza de la justicia. Fíjense, la coraza está en el pecho y lo que protege son los órganos vitales, y esto representa y simboliza la necesidad de estar justos ante Dios y de vivir de manera recta. ¿Cómo estamos justos ante Dios? Gracias a Jesucristo. Porque sin Jesucristo sufriríamos la justicia de Dios en nosotros. Pero gracias a su sacrificio, hoy en día Dios puede tener una relación increíble y personal con nosotros, gracias al sacrificio y a la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado de nuestros pecados. ¿Ok? Pero ahora, por eso entonces, ¿tengo el derecho de seguir pecando? No, pues es que Él ya me ve justo, ¿no? Entonces le voy a dar vuelo al hilache. ¿Debería de ser así? Claro que no. La misma palabra dice: y entonces por eso vamos a seguir pecando. No, de ninguna manera, dice el Señor. Al contrario, no nos merecemos su gracia, pero la recibimos. Y no por eso vamos a seguir pecando, sino que vamos a vivir de una manera recta, de una manera íntegra, y vamos a vivir de una manera moral conforme a la palabra de Dios. Eso representa la coraza, vivir con principios cristocéntricos. Ahora vamos al calzado. Versículo 15: calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
muchos de ustedes, porque se los hemos contado, saben que en mi familia practicamos el triatlón, ¿ok? Y en el triatlón hay un aditamento que es bien interesante y bastante necesario cuando ya estás entrenando ya a un nivel un poquito más alto y cuando vas a competir. Y para ello nos mandan comprar en su momento las famosísimas zapatillas. Son unas zapatillas donde metes tus piecitos, tienen un velcro, aseguras el pie, pero más allá del velcro y el zapatito, en la parte de abajo tiene un seguro. Ajá. Y este seguro se engancha a los pedales, unos pedales de metal. Cuando enganchas, los enclipas, haces clic. Y entonces tu pie queda atrapado en ese pedal. Y una vez que tu pie está atrapado en ese pedal, tienes la ventaja de poder avanzar más que si no tuvieras zapatillas. Porque en ese momento vas a tener, en lugar de un solo punto de apoyo, si tú pedaleas en una bici, nada más puedes empujar el pedal. Y con la fuerza el pedal da la vuelta, regresa y sigues empujando aquí. Paz, paz, paz. Pero con las zapatillas tienes 4 puntos de apoyo. ¿Sí estoy bien, coach? Es que aquí están nuestros coaches. Ya me dijo que sí estoy haciendo bien la tarea, ¿no? Entonces tienes el punto de apoyo aquí arriba, acá abajo. En la parte de atrás jalas y en la parte de arriba vuelves a jalar. Entonces empujas, empujas, jalas, jalas. Empujas, empujas, jalas, jalas. ¿Qué te permite hacer eso? Avanzar más e ir más rápido que si no las trajeras. Eso es exactamente lo que se nos está diciendo aquí. Tenemos que estar calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El calzado va a representar la preparación y la disposición para avanzar en la difusión del evangelio, para ir y proclamar las buenas noticias, ir a hablar acerca de Jesucristo. Nos calzamos con esos zapatos y lo único que necesita Dios no es un equipo altamente especializado como las zapatillas que tienen seguramente mucho diseño. No, necesita solamente un corazón dispuesto para empezar. Ahora, mi pregunta para ti esta mañana es: ¿tu corazón está dispuesto para ir a proclamar el evangelio de Jesucristo? ¿Sí o no? Aquí es donde todos deberían decir ¡sí! Gracias, Señor, ya me estaba asustando. No, por supuesto que deberíamos de tener esa disposición, pero no es tan fácil, ¿no es así? ¿Por qué? Porque para que el mensaje tenga consistencia, yo tengo que estar consciente que me encuentro en una guerra. Para que el mensaje tenga consistencia, se debiere notar un cambio en mí. Se debiere ver que las personas están más cerca de mí, están viendo una diferencia en mi manera de hacer la vida, en mi manera de tratarlos, en mi manera de dirigirme a los demás. Y yo sé que es muy difícil, porque me ha pasado. Les voy a contar rápidamente una situación que siempre Dios me da material. Hace unos días, era creo que viernes, y después de entrenar fuimos a una tienda de bicicletas a ver bicicletas, porque ya las nuestras están un poquito viejitas y ya necesitamos cambiar a un equipo, ¿no? Bueno, el caso es que entramos y en cuanto entramos a la tienda de bicicletas había una situación en la tienda. Había un señor que estaba sangrando de una ceja y había pues algo de sangre tirada goteando en el piso. Las cejas son muy sangronas, ¿no? Y el señor estaba muy intenso, pero muy, muy intenso. Le estaba gritando a los de la tienda, los estaba acusando de que ellos habían tenido la culpa. Por lo que alcancé a entender fue un accidente de algo que se rompió en la tienda y le pegó la ceja. Y les estaba diciendo, bueno, le estaba recordando hasta la tatarabuela, ¿no? Y yo entré con mis niños, nos hicimos un ladito, ¿no? Ignorando la situación porque era una situación álgida, y nos metimos en un lugar donde pues no había como que esa interacción tan fuerte. Pero en eso entra mi esposa y mi esposa está embarazada, ¿no? Y justo van pasando enfrente de este señor y en ese momento ya intervine porque el señor seguía muy intenso, ¿no? Y le dije, oye, ya bájale 2 rayitas, se te está atendiendo, no te están mandando a volar, nada, ¿no? O sea, tranquilo. Le digo, hay niños y hay una mujer embarazada. Y que se me pone ahora a mí. No, pero es que si a ti te hubiera pasado, ¿qué hubieras hecho? Y ya se le estaba soltando la lengua, ¿no? Y Jennifer estaba en medio, yo estaba del otro lado, los niños por ahí. O sea, la situación estaba poniendo tensa. Y en esos momentos es donde, ¿qué haces? ¿No? O sea, es todo muy rápido. Entonces te sale el pastor y dice, a ver, hermano, vamos a orar, tranquilo, no pasa nada, Dios te ama, ¿no? Y si te suelta uno, dices, aquí también en la otra, dale, 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 ¿no? O también proteges, ¿no? Y te sale así lo guerrero, sáquese de aquí, ¿no? O sea, está ahí esa naturaleza carnal, esa naturaleza espiritual, ¿no? Y es todo tan rápido, ¿no?
que ¿saben qué es lo único que nos salva? Estar altamente conectados con Dios. Porque si no, ¿quién creen que gana? La naturaleza carnal. O sea, luego te sale la parte agresiva. No, gracias a Dios, Dios intervino, ¿no? Y todos los humos empezaron a bajarse para todos en la tienda. Y ya como que el Señor sí vio a la pancita de Jenny, vio a los niños y dijo, está bien, ¿no? Y ya se fue, se sentó y siguió insultando a los de la tienda, pero bueno. Y ya llegó la ambulancia, lo atendió. Y ya cuando me iba dije, ay, algo le tengo que decir al Señor, ¿no? Porque ya le digo, que Dios te bendiga y que te mejores. Muchas gracias, ¿no? Y ya nos fuimos. Pero esa es la vida. Te vas a enfrentar en momentos de decisión, en momentos en los cuales pues, te vas a ir para acá o te vas a ir para allá y vas a hacer lo que le agrade al Señor o vas a hacer lo que tú mejor crees que debes de hacer. Y si no traemos la armadura puesta y estamos centrados en el Evangelio, la naturaleza carnal va a tender a ganar muchas de las batallas y te va a meter en muchos problemas. Satanás, acuérdense, ¿a qué viene Satanás? ¿Satanás viene a ser tu cuate? No, Satanás viene a darte felicidad verdadera. No, te da felicidad, entre comillas, y muy express. Pero al final, Satanás tiene una misión. Satanás es un mentiroso, ¿ok? Y su finalidad es, si puede, matar, destruir y matar. Ese es su objetivo. Pero acuérdate que tú tienes que estar listo con todos estos elementos para darle batalla. Versículo 16 dice Pablo, además de todo esto que ya les he dicho, tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Aquí Pablo está hablando acerca de tu confianza en Dios. Y esto es muy interesante porque nos hace recordar los ejércitos antiguos romanos, lo que hacían con los escudos, ¿no? Los ejércitos antiguos de los romanos eran súper eficientes. Eran de los mejores ejércitos del mundo. Tenían tecnología de punta y tenían mucha estrategia. Por eso conquistaron tantas ciudades. Y una formación que era para ellos de vital importancia era la formación tortuga. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Para aquellos que no ven tantas películas como yo, era el ejército romano que salía de la ciudad, de las murallas, y tenían al ejército que querían conquistar o al de que estaban defendiendo, y todos se ponían al frente. Imagínense que aquí hay 50 romanos, así grandotes, todos apestosos y varoniles, ¿no? Mujeres tranquilas, y en ese momento agarran los escudos, pácatelas, ¿no? Los ponen al frente, los plantan en el piso, pero no nada más los de enfrente. También tienen un muro del lado derecho de escudos, un muro del lado izquierdo de escudos, un muro atrás de ellos cruzando la retaguardia de escudos, y arriba todos los soldados que están en medio ponen sus escudos haciendo la figura de un caparazón de tortuga. Entonces, cuando los otros enemigos aventaban las flechas llenas de fuego, las lanzas, los espadazos, las piedras, pues prácticamente no les hacían ningún daño. Ese escudo era casi impenetrable. No solamente servía para defenderse, servía también para avanzar. Era un escudo, era una defensa, pero al mismo tiempo servía para crear una estrategia ofensiva hacia los demás ejércitos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nuestra confianza en Dios debe de ser ese escudo impenetrable en el que siempre confiamos. Porque como ya demostramos, todos tenemos problemas, todos somos atacados y muchas veces tendemos a huir. ¿Por qué? Porque nuestro escudo ni lo agarramos. Es más, ni sabemos que tenemos un escudo. No tenemos estrategia, no nos formamos los unos junto a los otros, no hacemos familia en Cristo, y cuando llegan todas estas situaciones salimos corriendo. Tu confianza en Dios debe de ser el escudo que te protege de todos los ataques del enemigo. Una confianza tan fuerte que el ataque no penetra tus defensas. Ahora vamos a ver rápidamente, número 2, las armas para la ofensiva espiritual. Versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está la salvación, pero la tienes que tomar. La salvación se te otorga, no es algo que tú hiciste para obtenerla. Es por gracia para que nadie se jacte, no por obras. ¿Ok? Entonces ahí está esa salvación, tomémosla. Dios ya pagó el precio. Esa salvación aquí se ve simbolizada en el casco. Ese casco que nos protege la cabeza. La salvación nos protege la mente y el corazón de todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. Ahora, ya con el casco bien puesto, vamos al arma que nos permitirá la ofensiva, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Una gran ofensiva, dijimos al principio, es el ataque.
Pero aún grandes ejércitos que atacan pierden las batallas. ¿Por qué? Porque no tienen las armas adecuadas y porque no tienen la disciplina para aprender a usarlas. Te tengo una noticia. Todos nosotros tenemos las armas adecuadas a nuestra disposición. Ahora tenemos que ser conscientes de ellas y aprender a utilizarlas. Vamos a ver estas dos armas que están completamente interconectadas y listas para ser utilizadas por ti. La primera arma es la palabra de Dios, la Biblia. Fíjense, en nuestro camino espiritual no debería de haber forma en la que no utilizáramos esta arma. Yo sé que hay mucha gente que batalla para leer la palabra de Dios. He escuchado un montón de diferentes cosas, en jóvenes y en adultos. Es que no le entiendo. Es que es muy aburrida. Es que cuando la leo me duermo. ¿Han escuchado estas cosas? ¿Las han dicho? También. Y muchas otras más. A veces la palabra de Dios pues puede ser aburrida, puede ser compleja de estudiar, puede ser cansada, sí, cuando no has desarrollado el hábito, cuando no has hecho más por entenderle, cuando no le estudias a profundidad, pero sobre todo cuando no entiendes el poder que tiene en tu vida para transformarla. Preferimos muchas veces leer un montón de tarugadas en las redes y en revistitas que ir a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Es qué? Y poderosa. Es el único libro sobre la faz de esta tierra que está vivo y que tiene poder. Es más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y las médulas, y enjuicia nuestros pensamientos más íntimos y pensamientos y propósitos. Esa es una espada que está viva. Una espada normal necesita de una persona para que la agarre y adquiera poder, pero esta espada no. Esta espada por sí sola está llena de fuerza y poder. Ahora, ¿para qué sirve ese poder? Fíjense, para empezar, ese poder nos libera. ¿Nos libera de qué? Tú y yo tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal de la que hemos estado hablando. Resulta que después de que entra el pecado a esta tierra, entra el caos y la naturaleza carnal se apodera de nosotros y empezamos a vivir sometidos a los deseos de la carne, en lugar de vivir sometidos a los deseos del espíritu. Bueno, hay una unión tal de la carne con nosotros que es muy difícil quitárnosla de encima. Todos nosotros sabemos a nivel intelectual que el Espíritu debe de reinar en nosotros, el Espíritu Santo, lo sabemos. Pero en la vida real, en la práctica, realmente, déjame preguntarte algo y dímelo con honestidad, ¿reina tu naturaleza carnal o la espiritual? En todos los demás espiritual, en 3 pecadores la carnal. Ajá, pecadores, gracias. Reina en todos nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces, la naturaleza carnal. O sea, lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica. ¿Sabes por qué? Porque hemos alimentado de manera constante y constante y constante a la carne. Y entonces esa bestia de la naturaleza carnal está grande, bien alimentada, fuerte y constantemente cuando la espiritual está así como que despertando porque le estás dando de comer. Entonces, ¿qué creen que tenemos que hacer? Alimentar a la naturaleza espiritual de manera consistente y constante. Cuando nosotros hacemos eso, entonces esa espada de doble filo, viva y poderosa, corta de tajo esa naturaleza carnal y le empieza a dar poder a la naturaleza espiritual para que tome el liderazgo de tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Permitirle a la palabra de Dios que empieza a cortar esos deseos egoístas, ese egoísmo, todas esas cosas contra los que luchamos cada día, y las vaya cortando todo el tiempo, todos los días, de manera consistente, hasta que de repente te hayas dado cuenta que verdaderamente el poder de la palabra de Dios te ha hecho cambiar. Pero ¿sabes qué también hace la palabra? Funciona como un espejo. Esa espada llega a ser como un espejo. ¿Han ido a estas tiendas de la Ruta de las Indias? Son unas tiendas donde venden réplicas de espadas antiguas. Bueno, hay algunas espadas que tienen un alto brillo y cuando las tomas puedes prácticamente verte reflejado, medio deforme, ¿no? Por la forma de la espada, pero es así como te ves. Bueno, la palabra de Dios
hace eso también. Cuando vamos a la palabra y somos sinceros y tenemos un corazón abierto, decimos, ¡ah! ¿Este soy yo? Sí, ese eres tú. Y entonces esto que venía haciendo durante tanto tiempo y que ha hecho mi mamá y que hizo mi abuela y mi bisabuela, ¿está mal? Pues sí, es normal, todo el mundo lo hace. Pues ¿qué crees? Que a Dios le desagrada. Y entonces tratar de esta manera a mi esposa y ser así con mis hijos, y bien autoritario, bien gritón, y bien mandón, y bien machista, y bien flojonazo, ¿no está bien? Pues ¿qué crees? Que tampoco. La palabra nos envía a los hombres a convertirnos en los líderes espirituales designados por Dios. Nos envía a trabajar, nos envía a ser proveedores, nos envía a ser los líderes espirituales de nuestra casa. La palabra nos dice que nosotros como hombres tenemos ese privilegio que muchas veces han tenido que tomar muchas mujeres muy valientes porque el hombre está viendo la tele, viendo el fútbol o haciendo otra cosa. El hombre tiene que tomar el lugar que Dios le ha dado, estar dispuestos a dar su vida por su esposa, como Cristo lo dio por la iglesia. Ese es el trabajo del hombre. Sí, hay mujeres que también hacen lo suyo, pero no es su responsabilidad. Más bien muchas veces lo han tenido que hacer porque nos falta. Entonces, hagamos nuestra parte y valoremos a esas increíbles mujeres esforzadas que tenemos a nuestro lado. Y mujeres, ustedes échenle porras a ese hombre que también se esfuerza, que a veces sufre, porque a veces nos ven como si fuéramos supermanes. ¿Y qué creen? Que sí tenemos sentimientos, ¿verdad? Voltea a ver a tu esposa y dile, mi amor, yo también siento como tú. Ándale, dile Carlitos, ándale. Tenemos sentimientos y necesitamos ese respeto tanto de parte de ustedes, y necesitamos sus porras, y necesitamos sus aplausos, sus ánimos, y que hagan a veces las cosas que a nosotros nos están faltando. Fíjense, en algún momento de mi matrimonio yo estaba dejando de hacer cosas espirituales que tenía que hacer, y de repente veía a mi esposa que las estaba haciendo y eso me daba ánimos de hacerlas a mí también. Decía, no me pude estar ganando, ¿no? Yo soy el pastor, ¿no? A mí es el que me pagan por ser bueno, ¿no? Entonces tengo que hacer mi chamba. No puedo dejar que ella haga mi trabajo. Y muchas veces en el simple hecho de que ella las hacía, yo empezaba también a hacer las mías. Entonces, ayudémonos los unos a los otros. Cierre el comercial de amor y respeto, hombres y mujeres. Hay muchos grupos de matrimonios que les pueden servir. Sigamos ahora con qué más hace la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, vamos a ver más adelante, que dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjense, la palabra de Dios nos enseña, nos da la sabiduría que tanto añoramos y necesitamos. La palabra de Dios también nos reprende, ¿no? Esos jalones de orejas que decimos, que alguien me jale la oreja porque yo me estoy saliendo del carril. Nos corrige enderezando el carril y regresándonos hacia donde tenemos que ir. Nos instruye en la justicia, capacitándonos para la buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios nos ayuda a ver claramente las cosas que tenemos que mortificar, las cosas que tenemos que matar, de las que nos tenemos que alejar. Y la palabra de Dios nos enseña claramente aquellas cosas a las que nos tenemos que acercar, que llevar a cabo. O sea, el proceso de la vivificación. No solamente nos defendemos, también atacamos. Ahora, ¿dónde está el campo de batalla? ¿Se acuerdan? Lo dijimos en el mensaje pasado. El campo de batalla está en él. Son brillantes. Está en el corazón. Ahí está el campo de batalla. Entonces, ¿cómo cambiamos esas acciones desde la raíz de nuestro corazón? Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Porque hemos metido un montón de prejuicios, de ideas, de mentiras, de inseguridades en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese campo de batalla, el enemigo ha ganado terreno a través de muchos años de malos hábitos y malos pensamientos. Pero cuando llega la palabra de Dios a tu vida, te abre los ojos espirituales y te permite ver que todo eso no debe de ir ahí. Te da una identidad en Cristo, empieza a introducir lo que es verdad,
La palabra saca esas malas ideas de antes y empieza a depositar lo que es realidad para tu vida. La palabra de Dios nos transforma, pero para que eso suceda necesitas consistencia para leer la Biblia. Y para ello necesitas 3 cosas: una hora, un lugar y un plan. Un buen soldado es disciplinado. Entonces tú di: voy a ser un buen soldado y a partir de mañana voy a tomar mi Biblia o voy a aprender mi Biblia, y si no tengo Biblia voy a ir allá abajo a comprarme y hacerme de una Biblia, y a partir del día de mañana voy a empezar a leer la palabra de Dios. ¿A qué hora? Eso ya depende de cada quien. Puede ser muy temprano, puede ser a mediodía, puede ser en la noche, a la hora que te acomode mejor, pero comprométete con ello. ¿En dónde? En un lugar donde te puedas concentrar, porque si no, no va a surtir el mismo efecto en ti, va a estar en 1300 cosas menos concentrado en la palabra de Dios. Entonces, una hora y un lugar. Y por último, un plan. ¿Cómo voy a empezar a leer mi Biblia? Hay miles de recursos que te enseñan a leer la Biblia, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? Si combino un evangelio con un proverbio, con un salmo, ¿no? Si empiezo por uno de los libros del Nuevo Testamento, hay mucha información. Y por último, sé creativo, ¿no? Porque a veces la palabra de Dios, cuando no estás acostumbrado, si dices: ¿y esto cómo, no? Entonces, a lo mejor si te cuesta mucho trabajo leer, escucha. Si te cuesta mucho trabajo escuchar, lee y escucha. Si te cuesta mucho, no sé, haz algo, pero empieza a leer la palabra de Dios. Y por último, la segunda arma, la oración. Para que una relación funcione, en cualquier relación se necesita de una buena comunicación. En el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, con tus amigos, con los niños, con lo que sea. Necesitas de una buena comunicación. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento. O sea, comuníquense con Dios en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, si nos están diciendo: está en comunicación en todo momento, ¿a qué hora tenemos que empezar a orar? Cuando nos despertamos. ¿Cuándo tenemos que dejar de orar? Cuando nos dormimos. O sea, constantemente. Esto no quiere decir que todo el día vayas como loco, ¿no? Repitiendo. No. Pero en tu interior, a veces de manera abierta, cuando tengas un ratito en el semáforo, cuando estés llegando a la fila para dejar a los niños en la escuela, cuando estés en el elevador antes de entrar a una cita, cuando estés antes de entrar al médico, ¿no? Cuando vengas de camino a la iglesia, en lugar de querer atropellar a toda la gente que te cae mal, ya voy a la iglesia, voy a orar para que el Señor me dé paz y paciencia. Ahorita que salgas de aquí, ¿no? Paciencia para bajar las escaleras, darle el paso a los demás, ayudar a la persona de la tercera edad, ¿no? Todas esas cosas. Vamos orando para que el Espíritu se manifieste en nosotros y no nuestra carnita cochina. ¿Ok? Tenemos que estar en oración todo el tiempo. Fíjense, leer la palabra de Dios y orar nos va a abrir los ojos para revelarnos la fuerza que hay en cada persona que tiene a Cristo en su corazón. Eso es lo que hace esta combinación de estas dos armas. Si hay una historia en la palabra de Dios precisamente acerca de Eliseo y un rey enfurecido, el rey de Siria, que quiere ejecutarse al rey de Israel, ¿no? Y aquí Eliseo va a hacer un papel muy importante, porque Eliseo le va a ir a decir al rey de Israel lo que está sucediendo, los planes del rey de Siria. Entonces, cuando el rey de Siria moviliza a sus tropas para ir a la cacería del rey de Israel, ¿no? Ellos se mueven, tienen estrategias, nunca los encuentran, ¿no? Entonces el rey de Siria dice: a ver, ¿qué está pasando, no? Aquí hay algo raro, porque siempre se enteran cuáles van a ser nuestros movimientos. Entonces junta un grupo de consejeros y les dice: a ver, suelten la sopa, ¿no? Hay un espía, ¿ok? Dicen: no, hay un profeta. Hay un hombre de Dios que se llama Eliseo y que le está diciendo de manera constante al rey de Israel lo que vamos a hacer. Entonces el rey de Siria dice: ¿con qué es ese Eliseo? Entonces vamos a mandarlo a atrapar y a capturar para que esto se acabe y podamos ganar la guerra. Esto sucede en 2 de Reyes 6:14. Dice así: el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad, ¿no? Entonces, imagínense el contexto, ¿no? Está Eliseo, está su criado, están en su casita, tranquilos, ¿no? Y de repente empiezan a ver que algo pasa. Llega un gran ejército, carros de combate, ¿no? Y se enteran que van por ellos. ¡Ay, nanita! Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado.
¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Imagínense al criado, ¿no? De haber dicho, ¿y este? ¿Que ese no? No, porque no estamos él y yo. Y este dice que hay muchos con nosotros. No, pues que me dé tantito para andar igual. No. Pero fíjense lo que sucede. Fíjense la maravilla de lo que va a pasar, versículo 17. Entonces Eliseo oró. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que las colinas estaban llenas de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué maravillosa palabra, porque es tu condición y es mi condición. Muchas veces esos ejércitos han atrincherado y han acampado en nuestras vidas, han rodeado la ciudad de nuestra vida, la están amenazando de manera constante, la están atacando todo el tiempo. Y vemos al ejército como lo hizo Giezi y nos asustamos, decimos: ¡ay, mi Señor! Tengo miedo, tengo ansiedad, estoy preocupado, no sé qué voy a hacer, esto me rebasa, me sobrepasa. ¿Sabes por qué? Porque solamente lo estamos viendo con nuestros ojos físicos. Pero hay una realidad espiritual. Y esa realidad yo la comparto constantemente con mis hijos, porque cuando llega muchas veces la noche, uno de ellos todavía está en esa etapa que le da miedo la noche. Y oro con él y le digo: Joshua, el Dios creador del universo habita en esta casa le pertenece, vive dentro de ti, no estamos solos. Porque hoy aquí afuera, alrededor de nuestra casa, hay un ejército de arcángeles poderosos que está protegiendo este hogar, y tienes que confiar en lo que no alcanzas a ver, porque es real. Tú tienes que confiar en lo que no alcanzas a ver, porque es real. Ora, pídele a Dios que te abra los ojos, y entonces verás a carros de fuego, a arcángeles divinos, listos y preparados para defender a las hijas y a los hijos de Dios. Él habita en nosotros por medio de su Espíritu y no estamos desprotegidos. La oración de Eliseo le permite darse cuenta de los recursos y el poder que tenía a su disposición de parte de Dios para luchar contra el enemigo. Dios ya venció. Esta guerra ya se ganó. Y estamos en esta guerra. La lucha es real. Tenemos que hacerle frente. Tenemos que orarle a Dios para que nos abra los ojos y tengamos la valentía de tomar esa armadura que está ahí y ponernos nuestro casco, nuestro cinturón, nuestra coraza, calzarnos los zapatos e ir a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Hay una guerra encarnizada aquí en nuestra ciudad que se está librando y se está llevando a cabo ahorita. Y cada uno de ustedes son guerreros en potencia. Salgan de aquí a pelear por su esposa, a pelear por su esposo, a pelear por esos hijos que muchas veces este mundo nos está arrebatando, a pelear por los absolutos que vienen plasmados en la Biblia, para levantar la voz y decir lo que está bien y hacerle frente a lo que está mal, y no confundirnos y no llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo, sino a lo bueno bueno y a lo malo malo. Esta tarde vamos a celebrar la cena del Señor. Les voy a pedir que tomen sus elementos y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque gracias a ese sacrificio se nos han abierto los ojos y podemos ver. Bendito Padre, te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque después de Él todo ha sido diferente, porque Él vino a abrirnos nuestros ojos espirituales, porque Él vino a reconciliarnos contigo, Señor, porque Él abrió el camino para que nosotros podamos tener una relación plena y personal contigo, con nuestro Padre. Esta mañana, Señor, venimos a cumplir tu ordenanza.
la ordenanza de recordar a Jesucristo en ese sacrificio, celebrando la Santa Cena. Es por eso que esta mañana tomamos el pan y recordamos el cuerpo de Jesús crucificado. Tomamos el pan.